Presenta Dedicar, servicio de acompañantes para su plan familiar e individual. Llámanos al 2917-57. Le pedíamos al PIT-CNT que hiciera memoria de lo que pasó en el último mes del año pasado, mes y medio, capaz que llegó a ser de 2 o hasta de 3. Un acuerdo por precios y una lista estipulada. ¿Qué pasó? ¿Sirvió o no sirvió? Bueno, hubo remarque previo al acuerdo y hubo remarque posterior al acuerdo, con lo cual, efectivamente, no tuvo la validez que nosotros pensamos que podía tener. Sin ¿Falló embargo, la herramienta o fallaron los controles? falla la responsabilidad social de los empresarios, que es con sus trabajadores y con la sociedad, porque, digamos, no nos podemos convencer de que la inflación de los alimentos ande en el 8% y la pasta de dientes suba 30%, o otros productos suban 35%. Solo se puede explicar porque hay una especulación muy fuerte. Nosotros lo que le hemos planteado al Ministerio de Economía es hacer un acuerdo de largo plazo que vea el precio que tiene, porque ahora se le están haciendo seguimiento a los precios, es decir, que se puede tener ese dato y que vea que después del acuerdo no haya un remarque. Están publicados los datos sí, en claro, la página. Que no haya un remarque impresionante como hubo en el acuerdo anterior. Y mientras tanto vamos a denunciar en la puerta de los supermercados. Es la herramienta que tenemos. A nosotros no nos toca dirigir el país, a nosotros nos toca demandar. Y como demandante decimos, creemos que estamos siendo producto de abuso empresarial, las grandes superficies construyen el precio, los productores de alimentos construyen el precio, los importadores construyen el precio, y alguna responsabilidad tienen que tener con los uruguayos más débiles. También es un sector demandante por naturaleza el sindicalismo. El PIT-CNT ha sido un demandante tradicionalmente responsable, más allá de los distintos periodos económicos del país o partidos en el gobierno. Ahora, en este caso, Pereira decía que el gobierno se tiene que sensibilizar. ¿Le parece que es un problema de sensibilidad o que efectivamente la coyuntura hace que asumir el compromiso que le pide el PIT-CNT puede no estar dentro de las posibilidades que hoy el gobierno puede asumir o generarle a la economía y a la producción del país? Igual dice otra cosa, que para que los cambios se profundicen tienen que pasar dos cosas. Que los movimientos sociales luchen, y estos jubilados, estudiantes, sindicales, etcétera, y que los gobiernos sean sensibles. Yo parto que este gobierno es sensible, parto de la base de esa base. Como parto de esa base, lo que digo es, no recortemos en los lugares más débiles de la sociedad, las jubilaciones y las pensiones de menor ingreso, los trabajadores que tienen 15.000 pesos de salario. Entonces hemos propuesto al Poder Ejecutivo, se podrá compartir o no, pero grave un poco más el IRAE de las empresas, ponga un poco mayor de aumento, pase del 25 al 30%, el impuesto al patrimonio para que pague más el que tiene más. Gandini agregó ahora a las transacciones financieras a partir de la inclusión financiera. ¿La lleva esa al PIT-CNT? ¿Y cómo la va a llevar? ¿Pero a qué transacciones financieras? A todas las que se dan por la inclusión financiera. Usted se ¿A piensa la tarjeta? ¿Y usted se piensa que los bancos trabajan gratis? No, que van a trabajar con una de las comisiones más altas. Pero, está bien, pero eso la pago yo, la paga Don Sixto. No, ¿qué la paga? La paga el banco. Ah, que se la descuente al banco. Sí, eso es lo que propuso. Entonces lo que digo es, se podrán compartir más o menos estas medidas, pero son medidas para gravar al que tiene más y no afectar al que tiene menos. Si no son estas, si el Poder Ejecutivo nos dice, pero tenemos estas otras herramientas que también graban al que tiene más, bárbaro. Si nosotros no nos creemos dueños de la verdad, y también estamos ante un equipo económico sólido. Está bien, pero en las empresas donde cae el salario, donde caen los puestos de trabajo, el aumento del IRAE es decir, bueno, echaré más, produciré menos. Si hay sectores que están realmente en una situación... Mire que nos amenazan con ese cuco desde que se votó la ley de negociación. No, digo en los sectores que tienen problemas. Mira los índices. ¿Qué pasó con el déficit fiscal? El índice que menos variación tuvo fue el desempleo. Y básicamente está en el área de la construcción, una parte de la industria manufacturera que tiene que ver con Brasil y Argentina, y una parte del sector doméstico que tiene que ver con el ingreso de las familias. Claro. Bueno, digamos, cuando Tabaré Vázquez plantea 3 prioridades y dice, que nosotros compartimos, una es tener las cuentas públicas en orden, es decir, el déficit. La segunda es que de alguna manera se cumpla con el programa de gobierno. La tercera, que el poder de compra de los hogares se mantenga. Tiene que utilizar instrumentos de política. Lo que nosotros decimos es, ya están perdiendo poder de compra varios hogares. ¿Cuál política se va a tomar para evitar esa pérdida de... Es importante, sí, perfectamente, porque ahí hay un punto No se trata de pujar con el gobierno a quienes tienen brazos más gordos o amenazar con medidas. Se trata de ver si es posible cambiar alguna de estas políticas que permitan que sectores de la sociedad... Bueno, pero ahí es donde a veces se detiene la discusión y empieza la tensión, porque hay momentos o hay situaciones en las cuales no hay política que pueda
contrarrestar un ciclo negativo, por ejemplo. Bueno, ciclo negativo no estamos en un No, punto de todavía crecimiento. no, cierto. Entonces, ¿por qué pagaríamos un ciclo negativo si todavía no estamos en el ciclo negativo? En segunda instancia, en un ciclo de desaceleración, ¿qué pedimos? Mantener el poder de compra. Ya le he nombrado un montón de... Y no, mire que doy vuelta a la página, Sí, tengo sí, más. hay más. Lo que le quiero decir con esto, ya hay hogares uruguayos que están perdiendo salario. Y la tercera, la constatación que se da en la propia negociación colectiva, en los actores del Ministerio de Trabajo en la negociación colectiva, que constatan que con estas pautas es muy difícil negociar. Con lo cual, ¿qué pedimos? Que se piense si no hay alguna formulación que permita mantener el poder de compra. Una de ellas es colocar un correctivo anual. Otra de ellas es utilizar la pauta del 2015. Ninguna de estas dos cuestiones fueron escuchadas. Entonces, digamos, no es que el movimiento sindical invente un conflicto, es que no estamos dispuestos a regalar conquistas, no estamos dispuestos a perder conquistas. Y aspiramos a que el Poder Ejecutivo, el Parlamento y otros actores de la sociedad podamos tener ámbitos de diálogo donde encontrar soluciones que nos contemplen a todos. Porque finalmente, en la propuesta que hace Sisto de atender a los jubilados, se trata de llevar los 11.500 pesos de salario. Sí. Es decir, no es que se está planteando algo desmesurado. ¿Me explico? Y además dispuestos a dialogar de qué forma se llega. Perdón, ese aumento es lo que valía, lo que costaba 20 millones de dólares anuales. Ese aumento cuesta 20 millones de dólares anuales. Nos queda poco tiempo, de alguna manera vamos a perfilar el futuro inmediato. Amar, ¿usted qué va a hacer? Nosotros el próximo viernes en la mañana tenemos una reunión nacional de ONASPU, vendrán delegados de todas partes del país, estaremos considerando estos nuevos anuncios del Poder Ejecutivo y en función de ello y el clima, que lo conocemos, porque también tenemos permanentemente contacto con los dirigentes de las 157 asociaciones de jubilados que dan respaldo a ONASPU. En función de eso, bueno, estaremos delineando un plan de movilizaciones y también de esclarecimiento a la opinión pública. Nuestras asociaciones a lo largo y ancho del país estarán tomando contacto con los senadores en cada departamento, con los diputados, con el intendente, con la junta departamental, con nuestros compañeros del PIT-CNT, con los estudiantes, con toda la fuerza sociales de cada departamento, amplificando toda esta información y además convocándolos a que nos acompañen en esta movilización nacional que creemos que es necesaria a efectos de que algunos entiendan que nosotros perdimos los que ganaban 8.867 pesos el 1 de enero, que sufrieron ya una inflación del 6,6%, perdieron poder adquisitivo, estamos reclamando un aumento mínimo y las respuestas son las que están sobre la mesa. No le pregunté nada sobre el boleto. Es que la pregunta es, la respuesta sería que es en la zona urbana de Montevideo, porque en el interior será muy difícil, supongo yo, poder instrumentar esto. Pero además, cuando el que gane menos hay ciudades en el interior donde no hay 340 pesos sube al ómnibus, ¿cómo se identifica que gana menos de 11.340 pesos? ¿Habrá un carnet? ¿Habrá una boletera? Es decir, no tenemos información ninguna a ese respecto. Y creemos que en todo caso esto es un aditivo a un planteo que no tiene fundamento sólido y que se une a lo que planteaba el compañero Pereira del PIT-CNT. Las pautas salariales que se van a aplicar en los consejos de salario a instalarse afectan a los jubilados y pensionistas directamente. Claro. Porque los aumentos nuestros son en función del índice medio salario que se acumula de enero a diciembre. Y este diciembre seguramente el índice medio de salario estará parejo o será inferior a la inflación. Vaya si tendremos motivo. Hay una señora que se llama Andrea González Lafourcade, que dice que las macanas las sostiene Juan Pueblo, pero hay otra señora que se llama Adriana Friade Ciandre, que le pregunta a Pereira y recuerda que en el PIT-CNT, en su acto antes de las elecciones, se aconsejó por parte del PIT-CNT votar al Frente Amplio. Pregunta, ¿se arrepienten?
¿Dónde estuvo la independencia de clase ahí? Bueno, nunca aconsejamos votar el Frente Amplio. Entre los gobiernos progresistas y los gobiernos neoliberales nos quedamos con los gobiernos progresistas. No porque perdamos la independencia, porque tuvimos negociación colectiva, libertad sindical. Hay que acordarse que antes de Tabaré Vázquez no había negociación colectiva del Uruguay. Echaban un dirigente por hablar un 1 de mayo en un día feriado, en su día libre. No había protección sindical, no había ley de responsabilidad penal. Es decir, no nos hagan tomar posición sobre uno y otro proyecto, porque un proyecto no tenía negociación colectiva y el otro sí. Es decir, el proyecto de la calle Valle y Sanguinetti afectaba directamente a la organización sindical. Ahora lo que estamos discutiendo es cómo se mantienen los cambios. Nosotros estamos defendiendo los cambios que instauró el gobierno progresista, y esta es la discusión, que el gobierno progresista está frenando esos cambios. Entonces, cuando le pregunta a Cito qué vamos a hacer, mañana nos vamos a reunir con ONASPU, con FEU y con FUBA. ¿Para qué? Porque no queremos que el paro sea solo del PIT-CNT. Queremos que todas estas organizaciones estén presentes. El lunes nos vamos a reunir con el secretariado del Frente Amplio en el mediodía y de tarde con la bancada de parlamentarios del Frente Amplio. En los próximos días le vamos a estar pidiendo entrevistas a la bancada de la oposición. Y ojalá todo esto dé resultados, porque ¿qué es lo que queremos? Nosotros no podemos prometer lograr los objetivos que tenemos planteados, pero sí podemos prometer hacer todo lo que esté a nuestro alcance para tratar de hacerlo. ¿Hay paro el 14? Sí, el paro está recontra confirmado, ya se elaboró paro el material. General de 24 horas, de 12 a 12. O de 12 a 24 se debería decir, profesora. No se de 12 a preocupe. 24. De 0 a 24. De 0 a 24. Su lenguaje es explícito. Entonces, de alguna manera, digamos, el paro siempre es una respuesta. El paro siempre es una respuesta política. El paro no resuelve un problema. El paro es una forma de luchar con un instrumento para intentar modificar la realidad. Y tiene que haber del otro lado del mostrador alguien que escuche los reclamos. Se prendieron luces amarillas en la base social del sustento del cambio. Y eso es luces amarillas a los jubilados, luces amarillas a los trabajadores, luces amarillas a los sindicatos. Lo que pasa es que se frenó y la economía. El gobierno tiene que ser capaz, tiene que ser capaz de conversar en donde se prendieron las luces amarillas. Está bien, ese es otro tema, eso es interés importante. Una cosa es que no haya plata y otra que no se converse. Exacto. No es lógico que los actores nos enteremos de las medidas a través de los medios de comunicación. No es una política lógica. Después veremos si hay instrumentos o no. Después veremos si se pueden cambiar todas las políticas que nosotros queremos o no. Después veremos incluso si otros tienen razón y nosotros no. Lo que no se puede hacer es ver las luces amarillas y no prestarles atención. Les agradecemos mucho su presencia, la verdad que era un día importante para tenerlos acá en vivo, también tener alguna interacción, aunque sea mínima, con nuestros televidentes. Tiempo de agradecerle formalmente con un obsequio. Un obsequio, sí, yerba de Salud y Flora. Se vienen días de reuniones mateadas intensas. largas. Se vienen mateadas largas. En la calle Jackson. No hace mal al estómago. No, Salud y Flora, excepcional. Les agradecemos Muy mucho y a cuidarse. Sí. Nosotros nos cuidamos mucho, cuidamos a nuestros pares, pero cuidando a nuestros pares es que vamos a utilizar estas herramientas del movimiento de jubilados en función de contribuir para que se modifiquen las propuestas que se hicieron ahora. Pereira, permítame saludarlo por el acto de homenaje a José Delía. Era un grande, ¿no? En el Paraninfo de la Universidad de la República. Sé que te tenía cariño la verdad y respeto. Además, en su discurso hubo menciones a mucha gente de distintos niveles y algunos de los más al portero, por ejemplo, que que era una manera de llegar a Delía. Sí, la verdad que era una manera más fluida. Era una manera directa de llegar a Delía. Es verdad. Delía hablaba igual con Sanguinetti que con el cuidacoche de la puerta del PIT-CNT, con el mismo tono, y con la misma dedicación y con el mismo tiempo. Entonces, digamos, es un tipo admirable. Sí. Pero es admirable no por mí, admirable por la sociedad, por los políticos, por el mundo del periodismo, por su familia, por sus sobrinos, por sus nietos. Bueno, hay un nieto que trabaja acá precisamente. Sí. No sé si le pagarán, pero trabaja acá. Bruno Chetraro, que es uno de nuestros compañeros, que yo descubrí que era después nieto de... Sí. Y además cuando lo descubrí me cerró de tal manera, pero es igualito, dije yo. Un día sabes que dentro de los pedidos que te hacía Delía, que te pedía, y nadie se animaba a decir que no. Me dijo, andá a ver una obra que hay ahí en la Plaza Matriz, que actúa uno de mis nietos y quiero ver cómo es eso. Y fui, una obra preciosa, realmente, que probaba Bruno en sus primeros años de actor. Brillante la obra. Y vine un poco, le conté y quedó contento. Pero él no era capaz de ir. Pero sí pedía a otros que fueran. Bueno, pues sabía que un pedido de él
valoraba Era mucho una la orden. cultura y Sabía la que un pedido de él, y literatura. allá salieron Pereira y Castillito a ver el... ¿Nos vamos a ver? Claro, o sea, eso era donde Ni mando, ¿no? dudábamos. Ni siquiera mandaba. Eso es liderar, ¿eh? Eso es liderar. Eso es liderar. Le sugirió, liderar. le sugirió. Eso es liderar. Hoy es un compañero de los nuestros y por cierto que es la voz que muchos de ustedes conocen e identifican en Bendita TV, por ejemplo. Exacto. Muchas gracias. A las órdenes. Y tiempo de entregar la yerba, ¿verdad? Ya está prometida perfecto. y La palabra prácticamente está entregada, totalmente. La palabra está dada. Ah, Muchas Gerardo, gracias, que si no, caballeros. te publico en el Facebook PCNT. ¿No me das la yerba? Bajo presión no se la entrega. No, y ahora que van a tener un canal Ahí de hago equipo con televisión, usted, bajo presión no. ahora van a ser No, parte de la bajo presión patronal, pero van no a me tener un canal de puede- televisión. No me puedo amagar con una yerba y que yo no la vea. Caballero, muchas Bueno. gracias. Que haya paz. Que pase muy bien. Volvemos Chao. mañana, amigos, para un nuevo encuentro aquí en la tarde en casa. Hasta mañana. Que aguante el envión. El impulso. Presentó Dedicar servicio de acompañantes para su plan familiar desde solo 499 pesos por mes. Llámanos al 2900 1757.